Venezuela llega al año 1988 sumergida en deudas habiendo declarado la moratoria de esta durante el gobierno de Jaime Lucinchi. La crisis de la deuda externa se extendió por toda Latinoamérica en la década de los años 80. Las reservas internacionales estaban casi agotadas y el índice de la deuda sobrepasaba las reservas por mucho. El país debía renegociar con sus acreedores el pago cuanto antes. Carlos Andrés Pérez es electo presidente habiendo propuesto importantes reformas del Estado y medidas para recuperar a la economía en un plan llamado el Gran Viraje. Siendo presidente electo, Pérez fue a reunirse con las instituciones financieras para acordar un préstamo. Considerando que el problema de la deuda externa era continental y los países se declararon en mora, se decidió hacer una reunión de emergencia en Caracas durante la toma de posesión de Pérez. Debido a la gran cantidad de personas que vendrían a la inauguración, el Congreso Nacional donde tradicionalmente se celebraban las inauguraciones del presidente, no pudo dar cabida. Por consecuencia se decidió hacer el evento en el Teatro Teresa Carreño por su ubicación estratégica con la red de hoteles y sus amplias dimensiones. Vinieron personas de todo el mundo al evento aquel 2 de febrero de 1989. Los países deudores vendrían a negociar con sus acreedores en Caracas. Esto incluiría a muchas autoridades y dignatarios. El vicepresidente de Estados Unidos Dan Quayle asistió por la importancia que tenía aquella reunión, tal como lo expresa el documento a la izquierda, el cual es una comunicación entre el presidente Bush y Pérez. Se había acordado que Venezuela iba a recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional combinado con un plan de reformas necesarias para reactivar la economía venezolana, al mismo tiempo permitiendo que Venezuela pagara sus deudas en un tiempo determinado. Entonces la inauguración fue un evento de segundo plano. Lo que en verdad sucedió, fue que aquella inauguración fue una reunión de suma importancia durante la crisis de la deuda externa. Sin embargo, no solo vinieron personas como el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de España, Felipe González. Vinieron individuos como Daniel Ortega y Fidel Castro que de igual manera venían a negociar las deudas de sus respectivos países. Esa es la razón por la que Fidel fue invitado a Venezuela nuevamente. 30 años más tarde de la primera vez aquel el 23 de enero de 1959, Fidel volvería a visitar a Caracas. Fidel buscaba oportunidades para desestabilizar la democracia venezolana y esta era su oportunidad de oro. Sabía que Pérez tenía que aplicar medidas económicas, cosas que nunca son populares. Valiéndose de su inmunidad diplomática como jefe de Estado, trajo a Venezuela centenas de personas. Se hospedó en el Hotel Eurobuilding el cual aún no estaba terminado. Fue posible su operación de contrabando y golpismo dentro de Venezuela gracias a este hombre portando lentes en la foto, Orlando García Vázquez. Agente cubano encubierto de Fidel Castro que trabajaba dentro de los organismos de seguridad de Venezuela y la escolta civil de Pérez. La página web del hotel afirma que el edificio no estaba terminado para la fecha de la toma de posesión. Alguien dentro del Estado pidió que se adelantara la apertura del edificio para permitir que la delegación internacional se hospedara dentro. Los subsecuentes eventos del Caracazo retrasaron la culminación del hotel. Orlando García trabajó en conjunto con el general Herminio Fuenmayor para inspeccionar y admitir a la comitiva cubana a venezolana. Este general permitió que la comitiva cubana pasara bajo mínima inspección. Entraron al país con varios aviones vía la rampa 4 de Maiquetía. Trajeron consigo, según Fuenmayor,
120 personas, encargadas de misiones de seguridad, comunicaciones, protocolo, etc. Se valieron de que el hotel estaba vacío para traer un vasto cargamento de cajas no inspeccionadas. Se incautaron armas para la defensa del presidente, fusiles de asalto, pistolas y subametralladoras de 9 milímetros pertenecientes al armamento de la OTAN. Se les permitió ingresar con todo esto y así lo dice el general Herminio Fuenmayor en sus escritos. Alegaban haber obrado así por la seguridad de Fidel Castro. 2 días después de la inauguración del presidente Pérez, Fidel Castro permanecía en el Hotel Eurobuilding, ya que las reuniones continuaban en la capital. En ese mismo hotel durante una entrevista, fue recibido por una centena de intelectuales. Admitió haberse reunido con empresarios y los partidos izquierdistas venezolanos. Entonces Fidel se reunió con la izquierda para orquestar su plan contra la democracia venezolana. Seguramente. Lo dijo varias veces en esta entrevista que sostuvo reuniones con la izquierda venezolana, la cual tenía infiltrados en todos lados. Llegó a decir que, debido a las presiones económicas en Latinoamérica, no se están planeando golpes de Estado, sino que se verían estallidos sociales. Ya Fidel Castro había hecho su parte, varios días pasaron y partió de Venezuela. Se dice que menos cubanos se fueron de que los que llegaron. Ahora les corresponde a los infiltrados actuar. ¿Cómo olvidar el Caracazo? Cada quien pudiera recordar dónde estaba aquel día. Yo lo recuerdo clarito, yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio, era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, vine a parar ahí a Seconacede, la antigua Seconacede. Viví aquí el día que ganó Carlos Andrés Pérez, hasta en la noche. Vi llegar a Fidel Castro aquí. Desde allá, desde mi ventana, lo vi que pasó. Allá va Fidel. Esperanza de estos pueblos, dije yo. Pero ¿cómo acercarme? El general Peñaloza en su versión describe cómo Chávez estaba en su puesto dentro de Miraflores infiltrado. Peñaloza difiere con el general Herminio Fuenmayor en la cantidad de cubanos que entraron a Caracas. Declara que vinieron 300 cubanos que se quedaron en el Hotel Eurobuilding y con armas en cajas que pasaron por la aduana. Peñaloza asegura que toda esta operación fue manejada por Orlando García Gázquez, que tenía al general Fuenmayor como perro faldero y cómplice. Todos estaban armados y en sus puestos, solo faltaba persuadir al pueblo a saquear y alborotarse. Como así ocurrió el 27 de febrero de 1989, 11 días después de haber anunciado las medidas de ajustes económicos. 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. La protesta, que en un principio era pacífica, se tornó violenta hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en toda la localidad de Guarenas. Y en la Universidad Central de Venezuela también se produjeron escenas de marcada violencia, pero en esta oportunidad entre estudiantes, encapuchados y las autoridades policiales. En la esquina de las Tres Gracias fue quemado un vehículo de la CanTV por acción de los encapuchados. Las llamas fueron controladas rápidamente por los bomberos. De esta manera quedaron completamente cerradas las vías de acceso a la UCB, específicamente la Avenida Los Ilustres, Plaza Venezuela, entrada de los estadios y, por supuesto, las Tres Gracias. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. La compota que llevas ahí, la carajita mía. El pueblo tenía hambre, ¿cómo no? Tenía hambre. Coja coroto para comer. Pero ¿cómo vas a coger tú una nevera, un televisión? 27 de febrero. Esa noche me fui por allá por la Trinidad y me tocó ver, después que dejé a mis amigos allá cerca de su casa,
cómo saqueaban, había saqueos, policías, disparos. Me vine a Palacio esa noche, llamé a mi general y le dije, mire, yo acabo de ver esto y aquí en el centro de Caracas hay humo. Bueno, me dijo, bueno, quédate ahí, me avisas cualquier cosa. Pero no había ningún toque de queda todavía. Al día siguiente yo amanecí con fiebre, tenía rubiola, lechina, cosas de eso. Me fui a Palacio, allá a la enfermería, y estaba ya brotado, pues. Me mandaron reposo. Me le presentó al general y me dijo, no te me acerques, que a mí no me ha dado eso. Yo me fui a la casa, no conseguía gasolina. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio la policía no detenía a los ladrones, se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial. Al atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Tan pronto los militares y las fuerzas de orden público lograron llevar a los saqueadores a las faldas de los cerros y sus casas, particularmente en las parroquias de 23 de enero y el Valle, a los militares les recibieron con fuego de francotirador que según los testigos acertaban en civiles y en soldados. Debido a esto, los militares se vieron obligados a defenderse y a proteger a civiles transeúntes en el sitio de los sucesos. Nótese que los militares disparaban hacia arriba y a las azoteas de donde el fuego francotirador provenía. Continúa exponiendo el general Peñaloza que curiosamente el mayor Hugo Chávez había desaparecido de su puesto en Miraflores, el Seconacede, pretextando estar enfermo de lechina o rubeola, que son enfermedades completamente distintas. Hugo Chávez reaparece en Miraflores después que el Caracazo finalizó y los francotiradores se habían esfumado. El general Leifaz Purua de la DICI presenció e investigó esta revuelta social. Los eventos se desencadenaron violentamente pero no de manera espontánea como siempre se ha querido demostrar. Dice Inz que el resultado del Caracazo se salió del control de la izquierda subversiva y no pudieron lograr el golpe de estado que se habían propuesto. Estimularon las protestas iniciales y las hicieron violentas con ayuda del AMPA como mano derecha. No hubo coherencia entre los grupos anárquicos y los francotiradores no pudieron hacer más nada que crear pánico y bajas. El golpe de estado había fracasado. Pence nunca se creyó la coartada de Chávez de que estuvo enfermo durante el Caracazo. Ya este general había investigado a Chávez con anterioridad, por la noche de los tanques un año atrás y por conspirador en Apure desde que fue expulsado como instructor en la academia militar. Dice el general Leif que el pueblo fue atifado por la izquierda subversiva para sembrar furia y una satanización de los ajustes económicos. More injured. CBS News correspondent Juan Vasquez is on the scene in Caracas. Scattered firefights are still raging in sections of the capital today. The soldiers exchanged fire with a sniper for the better part of an hour as armored cars threaded their way through the narrow streets of this working-class neighborhood to surround the building. The beleaguered government of Venezuela, shocked by the fury of this week's riots, brought an additional 9 infantry battalions into Caracas to gain the upper hand, but sporadic fighting continued in some areas. Even under the state of siege, there were a few outbreaks of vandalism, too. This mob was so brazen they looted a grocery store while police stood by and watched helplessly. Hundreds of store owners have been wiped out. Cuando pasó el desastre, comenzamos por los cuarteles a decir y a repetir la frase aquella de Bolívar: maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Y lo empezamos a decir, nos cayó la maldición de Bolívar, el padre Bolívar, la maldición de nuestro propio padre nos ha caído encima. ¿Cómo quitarnos esa maldición? No había otra manera. La rebelión del 4 de febrero se escribió o se comenzó a escribir el 27 y el 28 de febrero de 1989.
Estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. Y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, esta es la versión del ejército y de la policía, que desde estas ventanas de estos edificios disparan contra el ejército, ¿no? Eso es mentira, porque en estos apartamentos viven familias, viven niños, viven padres de familia, bueno, viven toda clase de personas. Entonces uno no va a ser loco para permitir que alguien se meta un francotirador en su apartamento a disparar sabiendo que lo van a destruir. Como lo señalara esta tarde el ministro de Relaciones Interiores, doctor Alejandro Izaguirre, y el ministro de la Defensa, general Ítalo del Valle Aliegro, la situación del país es de absoluta normalidad, con excepción de algunas zonas del Distrito Federal, donde todavía actúan pequeños grupos y francotiradores que buscan mantener en zozobra a la pacífica población de la ciudad. Eso es mentira, eso es mentira. Mira, esa declaración del ministro de la Defensa es mucha mentira, porque los mismos francotiradores eran los mismos soldados que se zumbaban plomo ellos unos con otros para como digamos, para que escandalizar y así poder matar a las personas malamente. Es que yo quisiera que la gente se ubicara en la avenida, y para que vieran cómo esta gente disparaba, a quién le disparaban, 27, 28 de febrero, 1 de marzo matan a Luis Felipe Acosta Carles, uno de los jefes del movimiento, que no lo había nombrado. Unas semanas antes habíamos hablado, unos días antes. 27 de febrero, sonaron las dianas del 4 de febrero, aquel 27. Como soldado nos sentíamos tan avergonzados, tan adoloridos después de aquella tragedia. Y recordábamos siempre entonces aquella centella que fue Bolívar cuando dijo: maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Se puede apreciar cómo los militares, en realidad protegían a los ciudadanos, procurando que estos retornaran a sus viviendas, o a cualquier lugar seguro, lo antes posible. El armamento utilizado por algunos grupos civiles irregulares durante este evento coincide con el descuido entre el abundante equipamiento que trajo Fidel Castro. Según el mismo general Fuenmayor había declarado en su documento que además de armas largas, trajeron subametralladoras de 9 milímetros. Se encontraban estas armas, subametralladoras, de marca Clevet Koch MP5, que no son fácil de adquirir y que además era arma utilizada por la OTAN, nunca fue usada por las Fuerzas Armadas venezolanas. Estas vinieron a parar en manos de los grupos interesados en causar los saqueos y la violencia, como había sucedido en otros países, ya había precedentes. Hubo muchos grupos irregulares armados que guiaron los disturbios. Estos no se identificaban dentro de ningún organismo del Estado. Definitivamente eran los hombres de Fidel Castro con el AMPA. En fin, Chávez convenientemente desapareció de Miraflores durante los sucesos. Los militares fueron recibidos con fuego francotirador. Acosta Carles, miembro de la célula conspirativa de Chávez, murió en el Valle bajo circunstancias sospechosas. Tan cerca del círculo de la conspiración, Fidel Castro había traído las armas y se reunió con su gente para planear el caracazo. Chávez, repitiendo la frase de Bolívar sobre el soldado que dispara contra su pueblo, apunta que él mismo o su gente estuvieron dentro del círculo de conspiradores, como si hubiesen instruido a los habitantes del área sobre qué debían decir. El caracazo, el día que nace la revolución bolivariana, todo fue una farsa. El pueblo fue usado como carne de cañón por Castro y su gente. La revolución con el caracazo desmentido no tiene bases ni razón existencial o moral, todo fue un engaño.